10:39, regresamos a 55 minutos. Le doy la bienvenida a Ezequiel Molina Sánchez, pastor. Todo el mundo lo conoce por la Batalla de la Fe. Ezequiel Molina Sánchez o Ezequiel Molina hijo, para quienes saben de la trayectoria familiar. Me place tenerte aquí esta noche. Gracias por haber venido. Un placer, Yulisa, estar aquí con ustedes en CDN y estamos muy contentos de poder venir y compartir y hablar de lo que estamos haciendo. Yo quiero entrarte un poco a los temas del día. Ustedes hacen la Batalla de la Fe cada 1 de enero, que es una actividad, digamos que una reunión de muchas almas. Ahí va muchísima gente. No tenemos nosotros la capacidad de contar en detalle cuántas personas van, pero sabemos que son muchas. Y que la prédica de ese día conecta con miles y miles de personas, y ya se ha hecho costumbre que nosotros, los medios de comunicación, al menos CDN, le da cobertura a la Batalla de la Fe, quizá porque la gente siente que conecta con muchas de las cosas que dice. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú sobre lo que está sucediendo en este momento con los temas de combate a los supuestos actos de corrupción, con la persecución a políticos, con la vinculación de un expresidente y toda su familia, que ha sido denominada como un clan que supuestamente desfalcó el Estado, según dicen las autoridades de justicia? Ustedes que hablan con la gente, que toman el día a día, que viven tomando el pulso de qué opina su feligresía, ¿cómo lo ven ustedes desde el lado de la iglesia? Bueno, en primer lugar debo decir que todo lo que se haga en beneficio de mejorar el ejercicio de una posición gubernamental, de promover la probidad, promover la honestidad en el ejercicio de las funciones del Estado, nosotros apoyamos todos los esfuerzos en ese sentido. Apoyamos el esfuerzo que se haga para castigar lo mal hecho, para que se cumpla la ley en sentido general, sin distinción de personas. Y yo creo que, al igual que nosotros, la mayoría de la población está de acuerdo con eso. Creo, y o lo que uno siente, que la mayoría de la gente cree que es necesario para que eso sirva de una especie de contén o límite para quienes pasan por las funciones del Estado. Ahora bien, siempre tenemos que lidiar con el factor del interés político. Cuando se ejerce la política, yo le añadiría a la política irresponsable. A veces se hacen las cosas y no se controla, no se va más allá. La población tiene mucha fe en que la Procuraduría General de la República, que actualmente está funcionando, tiene un interés genuino en combatir la corrupción, y yo creo que deben aprovechar eso para lograr que se haga justicia donde haya que hacer, que la gente que es inocente, porque siempre en estos alborotos pagan justos por pecadores también. Entonces hay que tener en cuenta, y creo que para beneficio de nosotros los dominicanos y el beneficio de los procesos futuros, es importante que se actúe con prudencia, con medimiento y apegado sobre todo a la verdad, porque a todos nos va a convenir. ¿Cómo se maneja desde la iglesia el tema de la corrupción? ¿Cómo impacta la corrupción a la feligresía, a la sociedad común, a la gente de a pie? ¿Cómo lo ven ustedes desde ese lado? Bueno, nosotros por normas de fe estamos en contra de la mentira, estamos en contra del engaño, estamos en contra de los robos. Entonces, la corrupción en todas sus manifestaciones para nosotros es un tema molesto, que no es lo que deseamos. Además, que tiene un daño a largo plazo en la mentalidad de las nuevas generaciones, porque cuando un joven de uno de nuestros barrios piensa en su vida, en el progreso, en el futuro, y ve el modelo, yo digo que ahora la sociedad dominicana tiene un gran dilema, ve el modelo del narcotraficante, del que vende sustancias controladas, como un modelo de éxito, y ve el modelo de
el que ejerce la política para llegar a un puesto público y agenciarse un dinero mal habido. Entonces, ambos casos son deplorables y nosotros combatimos eso, y por eso nosotros predicamos el Evangelio haciendo énfasis en la integridad, en los valores morales que presenta el cristianismo, y confiamos que la gente aprenda a vivir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Cómo está la fe en la sociedad dominicana? Había dicho el Papa Francisco, que es de la Iglesia Católica, el líder de la Iglesia Católica, que las religiones y la participación de la gente y de las nuevas generaciones en religiones había disminuido. ¿Qué está sucediendo en este momento, específicamente con la sociedad dominicana y la fe? Bueno, la Iglesia Católica ha experimentado una baja sensible en su último gran bastión que ha sido América Latina. No así con los evangélicos protestantes, que hemos experimentado unos crecimientos exponenciales. Es decir, tú encuentras países donde es la iglesia evangélica que está trazando la pauta política, como el caso del mismo Brasil. Es decir, en Brasil hay iglesias que celebran sus reuniones anuales en un estadio de 200.000 personas, pero son pequeñas organizaciones, me dicen algunos pastores de esa zona. Y demás, en otros países la iglesia ha estado influyendo, el mismo Guatemala, el mismo Salvador, ahora con el presidente actual, el mismo Costa Rica, que el segundo candidato más votado por muy poco margen es un pastor amigo nuestro, que muy joven, que estuvo a punto de alzarse con la presidencia de la República. Y eso es por la influencia de los evangélicos, el crecimiento numérico de los evangélicos en toda América Latina. Y yo creo que la fe en ese sentido ha ido creciendo. Obviamente tenemos una sociedad muy diferente a las de hace 30 años. La gente cree, pero tú tienes que hablarle la verdad, tú tienes que dar un ejemplo de vida, un testimonio. Y ya no son los tiempos de decir que el que se baña en Semana Santa se convierte en pescadito. La gente eso no te lo va a aceptar. La gente necesita que le hablen la verdad. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Protestante han coincidido en algunos temas aquí en la sociedad dominicana. Uno de ellos es el combate a las tres causales. ¿Por qué combate la Iglesia Evangélica las tres causales? La Iglesia es a favor de la vida, y coincidimos porque el cristianismo es a favor de la vida, y todas las ramas dependientes del cristianismo básico, porque todo cristianismo depende de Cristo y los apóstoles. Lo que ha pasado son desavenencias históricas que han llevado a las divisiones, pero la Iglesia siempre ha combatido ha promovido el derecho a la vida y ha combatido la muerte. Porque la gente piensa a veces que todo esto que estamos viendo con las tres causales, por ejemplo, si tú buscas en la historia de España, en España se promovieron las tres causales en el 1985, se aprueban, y ¿qué pasa en el 2010? Ya no se lleva las tres causales, se lleva al embarazo, al aborto puro y simple, hasta los 16 años. Y en los 16 años tú tienes entonces que pedir el consentimiento de uno de los padres o una persona adulta. La última reforma que se estaba promoviendo, creo que por el actual gobierno español, estaban hablando de que la mujer embarazada podría promover un aborto desde los 14 años, cubierto por el Estado y sin consentimiento, sin ninguna autorización de nadie más. Bueno, en Brasil a partir de los 14 años ya es prácticamente una adulta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una ruta a una cultura de muerte. Es una manifestación de principios que comenzaron en el siglo XVII con Martus, con
Teodoro Malthus en Inglaterra y otros filósofos de la muerte, que son los padres de lo que conocemos como la eugenesia y todo ese control natal, como lo planteó Margaret Sanger en su teoría del control de la natalidad, de que solamente deberían nacer las personas de los racionalmente altos. Entonces, nosotros estamos en contra, e históricamente, desde que comenzaron los albores de esta rebelión contra los valores cristianos en el siglo XV, con el Renacimiento, nosotros estamos en contra de toda manifestación contraria a la vida. Y las tres causales son un escalón más de todo eso que se ha estado debatiendo en la historia. Pero entiende la Iglesia Evangélica, la que ustedes dirigen de manera muy específica, que tiene quizás un nivel alto de conexión con la sociedad dominicana, que hay males que hay que corregir, por no decir buscarle la vuelta. Aquí hay, digamos que un alto índice de violaciones a mujeres y niñas, incestos y relaciones retorcidas que terminan en un embarazo indeseado. Círculos de completa pobreza en los que, a pesar de que se denuncian, no se hace ningún tipo de intervención que sea realmente efectiva. ¿Piensan ustedes que se debe de también conversar sobre los agresores sexuales, y muchas veces viven dentro de la misma casa, para abordarlo de una manera, digamos que equilibrada, junto con el tema de la intervención de un embarazo? Estoy totalmente de acuerdo en el mal que eso representa, y estamos totalmente de acuerdo en el daño social que genera, pero el aborto no es la solución. Por ejemplo, hay estudios que revelan que el mismo estudios que se han hecho, que el 85% de las mujeres que pasan por un aborto tienen crisis psicológicas, depresión y algunas caen hasta en enfermedades graves como esquizofrenia y demás. Es decir, esa no es la solución de ese problema. Hay que condenar al violador. Hay que tomar, por ejemplo, una cosa que uno vive trabajando como trabajador social, que yo digo que somos los pastores en alguna medida, es para que las familias, primero, no se dividan, que hayan familias unidas, estructuradas. Número dos, la atención de los hijos. Óiganme, qué orfandad tan marcada hay en la vida de las familias, con toda esta necesidad de una sociedad de consumo, que tenemos que buscar el peso para adquirir mejores condiciones materiales. Los muchachos se la pasan solos y abandonan todo tipo, los padres los abandonan a su suerte, y tantas cosas viven pasando por causa de esa orfandad. A la iglesia llegan jóvenes que dicen: mi papá y mi mamá no se interesan en mí, nunca me han prestado atención. Algunos te dicen: solo me dan dinero y demás. Entonces, hay un problema que no es solo el aborto. El aborto no es la solución. Tenemos que ir a la raíz. Y yo te puedo hablar de eso porque uno está en el tejido social y uno ve la problemática de que hay muchachas. Yo he tenido casos de muchachas de 16 años que llegan a la iglesia y se han hecho 3 abortos con 16 años. Lo que quiere decir que están activas sexualmente. Abortos voluntarios. Abortos voluntarios. Voluntarios que van donde alguien a sacarse el muchacho, porque aquí todo el mundo sabe que hay clínicas abortistas. Así es. ¿Qué piensa usted de lo que está sucediendo en este momento con el Código Penal? No solamente lo que tiene que ver con las intervenciones de embarazos, justificados o injustificados, porque ese es un tema tan amplio que podríamos pasar la noche entera buscándole las aristas. Sí. Y hay
opiniones que quizás podrían tener asidero legal, biológico, de pensamiento, de un lado y del otro, por lo que es una discusión muy amplia. Pero ustedes que en la batalla de la fe hablan de todo lo que impacta a la sociedad de una manera directa en el tiempo previo a esa prédica multitudinaria, ¿qué piensan ustedes de los problemas que se han planteado en el Código Penal y que a pesar de tener más de 19 años en el Congreso, todavía no ha podido modificarse para tener una justicia más efectiva? Realmente hay yo comentaba en una de mis redes sociales que hay manos siniestras que no dan la cara, que están trabajando para impedir la aprobación del Código. No es posible que se esté incidentando la aprobación del Código. Hoy yo hablaba con un grupo de diputados sobre lo que estaba pasando en la sesión de hoy y es evidente de que no se quiere conocer, no se quiere someter a votación, porque lo que ha pasado en la última semana, en los últimos días, en las últimas 2 sesiones, es que no se quiere real y efectivamente que se vote. ¿Y por qué no se quiere que se vote? Yo creo que los diputados deberían hablar. Yo creo que los directivos de las cámaras deben hablar e identificar quiénes presionan. Porque una mayoría del pueblo dominicano quiere que se vote, que se apruebe el Código Penal. Una mayoría de legisladores quieren que se apruebe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo detienen, lo incidentan. Ahora mismo hay incidente. Y se pospuso para el 4 de enero y quiera el Señor que se pueda, porque me parece que se está jugando a incidentar para que se caiga en la presente legislatura. ¿Cree usted que tal vez la Iglesia debería ser un poco más activa en la política, tener sus propios legisladores, representantes de los diferentes sectores religiosos que inviertan tiempo en la política para ir al Congreso, para hacer cosas distintas o tal vez para candidaturas a presidente, a senador, a alcaldes, regidores? Los evangélicos no tenemos objeción con la práctica política. Lo que sí le decimos a los cristianos evangélicos es: si vas a ejercer la política, tienen que mantener los valores cristianos en el ejercicio de esa política. Y creemos que sí, que es buena nuestra presencia y creemos que cada día hay un espacio mayor que se está ocupando. Aunque puedo testificar que tenemos una gran cantidad de legisladores que son hombres y mujeres temerosos de Dios, que defienden los valores cristianos, aunque no estén militando en una iglesia. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo en gran medida el trabajo, aunque nosotros sí pretendemos seguir incrementando nuestra presencia en el terreno político. Gracias, Ezequiel. Ezequiel Molina Sánchez. Debo decir, Yulisa, que el próximo 1 de enero vamos a estar en el Estadio Olímpico. Claro, la batalla de la fe. Volviendo después de la pausa de la pandemia, que aunque nosotros nos pausamos, lo hicimos virtual, pero ahora sí volvemos al Estadio Olímpico. Ahí estaremos a partir de las 3 de la tarde, como cada 1 de enero, y esperamos que el pueblo nos apoye y lo siga por la cadena de radio y televisión que tendremos. Gracias. Ha sido un placer para mí tenerte aquí esta noche. Gracias a ti. Pero te quedas aquí conmigo porque vamos a ver cuáles son los comentarios de la gente a nuestra pregunta.